tanto tiempo tú tenías eso metido allá adentro. Lo que vamos a hacer es entonces crear un issue. Caramba, tú me hiciste esto a pesar de que yo te dije, y cuando venimos a ver que no era necesario tocar ese tema, no vale la pena decirle porque siempre va a ser lo mismo. Entonces es la parte esta de que yo sabía que Dios me iba a dar este día muy fuerte en el tono que utilicé para llevar algo que era algo sencillo. Y en vez de sanar, lo que está haciendo es hiriendo más, porque tampoco hay que llegar a la discusión ni a decirnos cosas que no son. Un tema bien interesante porque lo que queremos darle este ángulo es cuando nosotros verdaderamente en una relación de pareja suceden diferentes cositas, ¿verdad? Que sabemos de que traen conflictos, de que no son cosas resueltas, que a veces uno dice, caramba, esta persona reaccionó de esta forma, me dijo esto, a pesar de que yo le dije que me incomodaba o que mira, mi opinión es esta. Y pues a veces pues como que no le damos tanta importancia y decimos, bueno, pues está bien, eso es que a lo mejor no me escuchó. No, es que a lo mejor, pues, verdad, tiene otra forma de pensar, pero la persona se sigue quedando con la incomodidad y sigue acumulando todos esos desechos de esas situaciones. Y cuando de repente viene un momento histórico, de repente explota y la persona empieza como, mira, no, porque tú hiciste esto, no me dijiste esto, tú me hiciste esto a pesar de que yo te dije, y etcétera, etcétera. Y cuando venimos a ver, pensábamos al principio de que no era necesario tocar ese tema. A veces le damos larga, vemos que sigue pasando y como que pues nos acostumbramos y decimos, bueno, está bien, y siempre damos alguna excusa. Y entonces en vez de resolver, lo que estamos haciendo es acumulando, sin darnos cuenta que más adelante eso nos va a traer un impacto, porque lo que va a hacer es que entonces nosotros vamos a empezar a sentir de que para qué decir, no vale la pena hacer nada, no vale la pena decirle porque siempre va a ser lo mismo. Y llega un momento dado en donde va a haber tanto conflicto que un solo conflicto pequeño, bien mínimo, va a hacer que todo esto explote. Y ahí es donde empezamos a ver de que, válgame, que muchas cosas yo estuve acumulando y estuve acumulando muchos desechos de muchos pensamientos, de muchos eventos donde en vez de resolverlo, lo que hice fue acumularlo y ahora tenemos un soberano problema. Y esto trae inclusive la parte esta de que ya no puedo más contigo, no sé qué más hacer. Y entonces la otra persona posiblemente, como no le dijeron, y verdad, y por osmosis no le va a llegar. Dice, pero de que tú estás hablando, yo no sabía que te sentías así. Ay, caramba, yo nunca supe de que esa fue la forma en que tú me percibiste yo reaccionando, porque esa no era la intención. Y cosas que podíamos hablar y resolverlas en el momento, lo que hicimos fue acumularlas. Una de las cosas cuando nosotros acumulamos realmente hay veces que pudiese ser el hecho de que queremos guardarnos de no olvidar lo que pasa para hasta, no sé, protegernos nosotros mismos. Y sabemos que ese mecanismo de defensa sale, pero es como que hay veces que la gente no quiere literalmente desecharlo, o sea, quitarlo afuera en vez de guardarlo. No sé si me estoy explicando, Sí, doctor. sí. Mira, yo creo que hay unas personas que sí, hay unas personas, ¿verdad? Yo no sé si, ¿verdad? En nuestro coloquio puertorriqueño, ¿verdad? Y hace muchos años te decían, te tengo un engordando bien Ajá, chévere. sí, sí. Está bien. Y Sí. entonces tú te quedas como, ¿de qué tú hablas? Ah, te tengo una bien engordando, no te preocupes, yo te voy a coger bajando. Entonces tú te quedas como que dando vueltas y diciendo que yo habré hecho, porque yo que yo sepa, yo no he hecho nada. Y sí hay personas que se acumulan de esa forma, esos pensamientos. Eso es verdaderamente la persona lo que se está haciendo es daño, porque entonces todo el tiempo empieza a pensar y cada vez que entonces ve a la otra persona, es como que empieza a tener esta imaginación de, ok, deja que cuando llegue el día, y dicen inclusive, "Ja, Dios me va a proveer ese día para yo poder descargar". Y entonces tú te quedas como, a rayos, te estás metiendo a Dios en esto. Y entonces es la parte esta de que yo sabía que Dios me iba a dar este día y descargó, y en vez de sanar, lo que está haciendo es hiriendo más. Y posiblemente a la otra persona se queda, mira, tanto tiempo tú tenías eso metido allá adentro y porque tú no me lo dijiste enseguida para resolverlo. Y posiblemente, como dije anteriormente, ¿verdad? No era la intención ni era lo que quería decir la persona. Y lamentablemente esa persona que acumuló todo eso, el daño que se hace, tú los ves que están de mal humor, tú los ves irritables, tú los ves que poco a poco ese semblante empieza a cambiar de una persona que era posiblemente alegre o que era bastante nice. Tú empiezas a ver que su rostro se empieza a endurecer, se empieza a poner bien serio, es una persona bien irritable, que algunas personas pueden decir,
a rayo, esta persona hace tiempito como que tiene corta mecha, de nada se explota. Y eso verdaderamente tenemos que corregirlo porque mis hijos, dentro de la relación de pareja, lo que vamos a hacer es entonces es crear un issue que una de las partes posiblemente dice, pero es que yo no sabía que este issue existía porque no me lo dijiste. A veces podría ser también, viendo la otra cara de la moneda, doctor, y Kiara y público, el que la persona, por no crear ese conflicto o no generar más situación y más problema, y digo o no más, ser cantaletero. No, a lo mejor va tragando, como dice como la va engordando, va tragando, va dejando pasar. Eso en las relaciones pasa mucho. Pues por amor o a lo mejor porque no quieren generar personalidad también pasan muchas cosas, la dejan pasar, pero va a llegar un momento donde, como decimos, ¿verdad? El vaso se va a desbordar, va a explotar. O sea, ¿eso ocurre también frecuentemente, doctor? Mira, sí, Esteban, y yo creo que una de las cosas que tenemos que ver, este es el tipo de persona que dice, bueno, es que a mí no me gustan los conflictos, a mí no me gustan las discusiones, pues yo me callo. Entonces yo he tenido varones y féminas en oficina que nos dicen eso, y yo le digo, mira, lo primero es que vivir tratar de pensar que yo puedo vivir en un mundo que no voy a tener conflicto, es una fantasía, eso no existe. Nosotros vamos a tener conflicto y por eso es que Dios nos da la sabiduría para poderlo resolver. Lo que pasa es que cuando dicen, no, es que yo no soy de conflicto, ahí hay varias cosas. Uno, la forma en que fueron criados, si fue un ambiente de mucho conflicto, donde había mucha gritería, donde había muchas discusiones, pues la persona a veces se ponía como que tan tensa y cada vez que oye una voz alta, un tono de voz alto, pues es la reacción de, espérate, déjame evitar. Entonces es esa cuestión de querer evitar. Y mis hijos, no podemos evitar esas cosas. Nosotros sí debemos de evitar el de forma innecesaria caer en una discusión donde uno esté hablándose malo, esté dando golpes, esté dando como algunos, ¿verdad? Golpes o puños en la pared o romper cosas o romper algo. Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Pero el conflicto tenemos que nosotros trabajarlo. Porque por eso es que se llama conflicto. Tenemos una situación entre dos personas, pero podemos hablarlo y verdaderamente resolverlo, que es lo que queremos, porque tampoco hay que llegar a la discusión ni a decirnos cosas que no son. Solamente queremos trabajarlo para no tener lo que acumular. Creo que esto podría tener una segunda parte, aunque hemos tocado en algún momento dado ese tema sobre lo que es el cómo iniciar esa conversación o cómo mantener esa conversación saludable, pero cómo yo sé que he estado acumulando para no llegar a ese punto de explotar, de que la conversación porque como hemos dicho, a veces a la otra persona no sabe, pero ya estoy al borde de que se explote esto y me dice cualquier cosa y ahí boom, y ahí entonces la otra persona dice, pero ¿qué yo hice? Entonces, para no llegar a eso, ¿cómo yo sé que estoy acumulando estoy acumulando esas cosas que no debo de acumular y debo de desahogarme? Pues mira, Esteban, tú has traído un punto bien interesante y es algo que en los últimos tiempos yo creo que todos nosotros, todos los seres humanos tenemos que revisarnos y ver si lo estamos haciendo. Yo creo que en la vida que nosotros estamos viviendo, en el momento histórico que estamos viviendo, vamos tan acelerados y hay tantos distractores, ¿verdad? Que hemos hablado sobre eso anteriormente, que hemos olvidado lo que es sentarte y reflexionar. Sentarte en silencio, entrar posiblemente en ese momento en reflexión, ir a ese aposento alto, cerrar la puerta como nos dijo Jesucristo, ¿verdad? Y no es solamente orar, es la parte de estar en silencio, es la parte de meditar, es la parte de decir, Señor, muéstrame aún lo que yo no me he dado cuenta o lo que no me he percatado porque estoy en una vida demasiado acelerada. Muéstrame cuáles son las cosas que yo necesito trabajar. Y yo creo que eso de sentarnos, respirar, de estar a solas, de poder entonces nosotros inclusive poder escribir, mira, yo siento que todavía este tema yo no lo he trabajado, mira, yo creo que yo no he trabajado y he sanado esto.
yo creo que yo hablé esta cosa con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, y verdaderamente yo creo que yo lo hice mal, creo que fui muy fuerte en el tono que utilicé para llevar algo que era algo sencillo. Yo creo que tenemos que sentarnos a reflexionar y creo que tenemos que evaluar en dónde estamos invirtiendo el tiempo. Y me parece que ahí es donde nosotros vamos a poder decir, wow, necesito higienizar mi mente, necesito verdaderamente todas esas cosas que he acumulado, como cuando uno hace estas resacas de noviembre, diciembre, que uno dice, bueno, vamos a sacar todo lo que está acumulado y sacamos bolsas y toda esa cuestión. Y uno dice, ahora como que la casa, el apartamento como que tiene más espacio, lo veo más recogido. Si extrapolamos ese evento que hacemos mayormente a finales de año, extrapolarlo y llévalo a tu mente y se logra, es muy bueno y no debe de ser una vez al año. Yo creo que esto debe de ser bastante seguido, de que uno respire, de que uno diga, oye, déjame coger un brequecito, déjame estar a solas con el Señor, Señor, muéstrame, Señor, gracias por lo que he hecho, gracias por mostrarme, gracias, dame la sabiduría para poder entonces trabajar con esto de forma racional, Señor, no de forma emocional, sino que yo pueda terminar de resolver esto para quitar esto de mi vida y que esto no me afecte. Y yo creo que eso son cositas que tenemos que evaluarnos todos. Yo creo que si venimos a evaluar de verdad, evalúe cuándo fue la última vez que usted se sentó frente a la playa, en una silla, en el campo, que usted se sentó con una taza de café tranquilo, a lo mejor con estos días de lluvia. Es decir, mano, estoy viendo la lluvia caer. Qué hermoso. Hace tiempo que no lo veía. Mira, hace poco un amigo posteó en Instagram desde su apartamento. Él vive cerca de la playa. Este único arcoíris que salía del mar y llegaba hasta el área de San Juan y lo cogió completo. Y yo digo, wow, qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a ver los arcoíris que a veces ni seguimos de largo? Y verdaderamente no tomarle una foto, porque esta es la época donde todo el mundo está grabando cosas y estar tomando fotos y estarse tomando selfies. Gente, aprenda a disfrutar las cosas. Y si usted quiere guardar una foto, guárdela aquí, guárdela en su memoria, tranquilo, estando relax, para poder entonces uno decir, déjame ver cómo yo estoy y analizarme. Claro. Creo que una de las cosas, doctores, en ese proceso ayuda a uno a bajar, vamos a poner el calentón a veces, ¿verdad? Revoluciones, nos ayuda a reflexionar. Sí, porque llega el momento, como usted dice, uno acumula, va a llegar el momento donde ciertas cosas van a incomodar a uno. Me ayuda a mí muchísimo el que cuando siento ese calentón, cuando se me está subiendo, ¿verdad? Cuando dicen por ahí, pues me ayuda a decir cómo debo de reaccionar, hacerme yo mismo la pregunta antes de cómo debo de reaccionar, cuál va a ser el plan para poder explicar lo que estoy sintiendo y cómo se debe de manejar esto. Podría gente utilizar otras técnicas, pero ese momento, como usted dice, de poder apreciar otras cosas, hay gente que a lo mejor que se desahogan de otra forma, no sé, haciendo artes, entreteniéndose, lo que sea, pero ayuda a que cuando entres en esa conversación, uno no dispare de la baqueta, ¿verdad? Claro. Y como usted dice, ¿verdad? Hacer las cosas más racional que emocional, porque nos ha pasado, como usted dice, a todos, o sea, que uno se hiere o simplemente está acumulando y dispara de momento y después entonces las consecuencias de eso, como que uno las va sintiendo a la larga. Sí, doctor, por eso es que Luz y yo hablamos mucho de la prevención. Creo que para poder evitar al máximo de disparar de la baqueta, como tú bien dices, ¿verdad, Esteban? Es la parte de que uno pueda desde antemano decir, déjame hacer estos ejercicios de estar tranquilo, sí, ¿verdad? Como tú bien dijiste, hacer arte, tocar algún instrumento, caminar, hacer ejercicio, tener una plática con buenos amigos, un café, un libro, tener estos tiempos de a solas con el Señor, de meditación. Y todo esto nos ayuda a que cuando llegue ese momento, como no estamos acumulando con tanta cosa, no tenemos acumulando tanta basura, lo que tenemos es todo recogido y limpio, nuestra mente va a poder entonces reaccionar de la forma correcta, de decir, espérate,
esta persona a lo mejor me quiere incomodar, pero déjame entonces ver por qué, no voy a permitirle que me incomode. Y vamos a poder reaccionar mucho mejor versus cuando acumulamos todo, que decimos que hay una gota que colma la copa, pues entonces ya cuando estamos acumulando todo, vamos a disparar de la baqueta, porque entonces lo más mínimo va a ser ese detonante que uno dice, ¿sabes qué? Por aquí es que voy a desahogarme. Y cuando la sabrá Dios, la otra persona dice, a rayo, yo hice algo para que tuviera esa descarga. Y yo creo que son cositas que tenemos que prevenir. Por eso es bien importante, mis hijos, vamos a entonces a no acumular tantos desechos. Vamos entonces a hacer ese recogido en vez de una vez al año, vamos a hacerlo más frecuentemente.